Listo, Laura. Buenos días, gracias a todas las personas que nos acompañan en esta segunda mesa del conversatorio estudiantil Implicaciones del COVID-19 en las investigaciones del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, estrategias frente a la nueva normalidad. Esta mesa titulada El trabajo de investigación y los roles de género desde el hogar, es la segunda mesa, tiene por objetivo visibilizar situaciones que han afectado nuestras investigaciones de maestría o doctorado durante la pandemia y que se encuentran estrechamente vinculadas a los roles de género, aun cuando éstas no tuviesen contemplado en un inicio acercarse a esta problemática. ¿Por qué es importante hablar de esto? Bueno, pues porque en la pandemia o a raíz de la pandemia y las medidas contempladas por los gobiernos como la cuarentena, se ha demostrado que la reproducción de roles entre hombres y mujeres acentúa las violencias basadas en género. Según la oficina, y esto es solo para contextualizar, la oficina del Departamento de Comunicación Global de la ONU, ha reportado que durante la cuarentena y pues las medidas tomadas por los gobiernos por la pandemia, se ha aumentado las cargas que tienen las mujeres relacionadas con el cuidado dentro del hogar y exacerbado los eventos de violencia física, psicológica y sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Lo anterior no puede ser ajeno para quienes realizamos y realizan investigaciones en ciencias sociales, ya que éstas buscan entender la forma en que se organizan las sociedades humanas y también el comportamiento de sus integrantes. Por eso, hoy nos acompañan 5 investigadoras que desde diferentes perspectivas se han acercado a esta discusión. Está con nosotros Belia Marina Carral Torres, quien se encuentra desarrollando una investigación relacionada con la importancia del autocuidado ante los retos del confinamiento y es estudiante del doctorado con orientación en ciencias políticas. También está Blanca Elena Gómez García con su investigación Mujeres Investigadoras y el trabajo no remunerado en el marco del COVID-19 del doctorado en ciencias políticas y sociales. Y está Beatriz Liliana Guevara Prieto, estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos, quien se encuentra investigando sobre capacitación y profesionalización de servidores públicos que ejercen contrataciones federales al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. También está Yasmín Valero Rodríguez con su investigación Política Agrícola Homogénea para un territorio heterogéneo y es estudiante de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y Belén Guadalupe Méndez Pérez, también estudiante del doctorado en Sociología, quien nos abordará pues, una investigación relacionada con el tema de hoy. A continuación, les mencionaré 3 preguntas que propusimos, preguntas orientadoras, que buscan canalizar la discusión que vamos a tener acá y no desviar un poco la discusión porque tenemos muy poco tiempo. La primera es ¿cuáles han sido las dificultades al género presentado con ocasión de esta pandemia en el proceso de investigación y desde su rol como investigadoras? La segunda es ¿qué herramienta y qué alternativas han encontrado para resolverlas? Bueno, ¿qué herramientas y qué alternativas han encontrado para resolver esas dificultades? Y por último, ¿cuáles son las recomendaciones y qué creen que se requiere para que esas dificultades no se vuelvan a presentar? Vamos a tener pues algunas reglas en cuanto al tiempo, cada una tendrá 10 minutos para hacer una breve presentación de su tema. Al terminar las 5 participaciones tendremos únicamente 15 minutos para preguntas del público que van a recoger mis compañeras y compañeros que han estado conmigo en la organización del evento, Enrique en particular, y finalmente cada una podrá dar una conclusión de hasta 3 minutos. No sé si alguna quiere iniciar o cómo lo hacemos, o al dedo. Bueno, si quieren, iniciamos por la primera persona que aparece en mi pantalla, que es Betty. Entonces, Betty, cuéntanos. Hola, buenos días a todos. Me da gusto el que podamos vernos de esta manera porque sí, efectivamente, pues la pandemia nos ha obligado a tener nuevas formas de comunicación. Respecto a las dificultades que he presentado en mi investigación, me gustaría dividirlas en 2 partes. De manera académica, pues ha reducido mi comunicación con mi tutor, no porque los dos queramos, sino porque efectivamente se nos han acentuado las cargas de trabajo. Entonces la comunicación siento que ha sido más impersonal, pero hemos tratado de resolverlo mediante reuniones virtuales, correos, llamadas. Sin embargo, pues no es igual que cuando podíamos reunirnos en la facultad o en el posgrado.
Esto ha obligado también a mi investigación a acotarla todavía más, porque mis entrevistas pues difícilmente las voy a poder lograr como las tenía planeadas, y me ha obligado obviamente a buscar más bibliografía en red, más bien cibergrafía ahora, y me ha obligado también a que mi tema esté muy, muy, muy acotado. Eso en la parte académica. Respecto a la parte personal, pues como ustedes recordarán, yo estaba embarazada antes de que comenzara la pandemia, entonces me afectó muchísimo porque de pronto estaba yo leyendo y parecía que no entendía nada. Incluso le pregunté a mi ginecólogo y me dijo que era normal, que porque mi cuerpo estaba centrado en albergar al bebé, y de pronto yo sentía que no avanzaba y no avanzaba. La pasé como 3 meses. Una vez que tuve al bebé, pues mi memoria comienza a regresar poco a poco, pero la demanda del bebé, la demanda del hogar, la demanda de mis perros, la demanda de mi esposo, o sea, me está haciendo muy, muy complicado esto, ¿no? Porque aparte, yo antes tenía una persona que me ayudaba a la limpieza de la casa, y por la pandemia, pues no la puedo regresar. Ustedes están escuchando, mis perros ladran y ladran y ladran. El bebé no tarda en despertar, entonces he buscado como la forma de organizarme con mi esposo, que esa es una de las ventajas que tengo, que mi esposo ayuda mucho en la casa, se ha involucrado más, porque lo hacía, pero no como ahorita lo estamos haciendo, en la limpieza de casa, en que nos organicemos con horarios, en que yo aprovecho a lo mejor en las mañanas muy temprano o en las noches muy tarde para poder escribir, porque en el transcurso del día difícilmente el bebé me lo permite. Otra cosa que me ha afectado es, mi casa no estaba diseñada como para un espacio de trabajo, o sea, siempre he trabajado fuera, y empezando por detalles como que las sillas de mi comedor eran súper incómodas, tuvimos que comprar silla de oficina y tuvimos que adaptarnos con audífonos y estos implementos, porque si no, no podemos trabajar los dos. Otra alternativa que encontré es que tengo que comprar comida a diario porque no me da tiempo de hacer de comer. Entonces encontramos un lugarcito cerca de la casa donde tenemos ya planeado que ellos nos traen comida, porque los primeros días dije, sí, sí puedo hacer de comer. No, o sea, terminaba harta, estresada, ya después ni comía, y dije, esto no es para mí. Entonces, esa ha sido una de las estrategias que implementé con mi esposo. Él me ayuda, por ejemplo, a decirme, ya mandaron el menú, ¿qué vamos a comer? Y como que el que esté un poco más libre es el que sale a recoger la comida, ¿no? Porque de pronto hasta eso se nos ha complicado, que obviamente en el edificio que vivimos cambiaron las estrategias, no dejan pasar a los repartidores, entonces tenemos que ir del departamento a la entrada del edificio, y de pronto él está ocupado, o yo estoy en clase, o estoy en llamada, y han sido como muchas estrategias pequeñas, pero que nos han servido para salir adelante. Afortunadamente ya a estas alturas mi tesis está un poco más completa, estoy esperando respuesta de mi tutor y de mis lectores, y pues esas han sido como las cosas a las que me he enfrentado durante la pandemia, y ya despertó mi bebé. Ok, muchas gracias, Betty. Entonces vamos a seguir como lo habíamos pensado. Ya al final tendremos la participación de las personas que quieran preguntar. Entonces vamos con Belén. Belén, cuéntanos un poco según las preguntas orientadoras cómo te ha ido y qué ha pasado. Pues hola a todos, qué bueno que todos estén bien y qué gusto verlos, aunque sea por este medio. Yo estoy trabajando un tema de incidencia de organizaciones sociales en la política alimentaria y particularmente bajo el enfoque de redes. Y no iba a imaginar que este enfoque de redes en esta pandemia me iba a servir también. Como dice Betty, ha cambiado 360 grados, 180 grados esta pandemia, cómo trabajamos y cómo nos desenvolvemos. Yo soy originaria de Monterrey y me fui a la UNAM a estudiar el posgrado porque una de las opciones de irme al doctorado a México era que iba a estar más tranquila, más desocupada, con más tiempo para dedicarme al doctorado y desafanarme de la cuestión familiar.
pero al regresar a Monterrey ha sido completamente diferente. En mi casa no hay hombres, ya mi mamá es un adulto mayor, sin embargo, en la pandemia mi hermana también está embarazada y el último mes que va a tener a su bebé decide venirse a casa, a mi casa, a la casa de mi mamá conmigo, ¿no? Entonces, en los tiempos tanto de comida, de trabajo, de simplemente del tiempo personal que disponía México, aquí se clausuró por lo menos el primer mes, que era justo la fecha del coloquio. ¿Qué estrategias utilicé? Pues utilicé las redes que tenía a la mano, que fue conectarme con las personas que, tanto con mi comité tutor, con algunos compañeros de trabajo, gracias a otros congresos a los que había asistido en semestres anteriores, se me hicieron invitaciones para otros congresos, para publicaciones, y entonces eso fue orillando a visibilizar mi trabajo en mi propia familia, como que no es un trabajo como estás estudiando solamente, pues algo muy fácil, sino es un trabajo en tiempo y en forma que tienes horarios, que tienes responsabilidades, que tienes que priorizar, que es un trabajo, que sí es una beca, pero es un trabajo remunerado y que puedes hacer ciertas cosas en un día. No te puedes levantar tan temprano como para que nadie te moleste, ni puedes quedarte tan noche porque el cansancio físico y el cuerpo de las jornadas son muy largas y aparentemente que estamos sentados y leyendo en la computadora, pues no, existe un ejercicio mental y reflexivo que requiere pues tiempos y espacios, que desgraciadamente en muchos casos no está acondicionado, o aunque esté acondicionado, las pautas familiares te absorben, ¿no? Esta doble jornada tan oído por todas y tan sentido en esta pandemia, se ha colaborado a que la sintamos, ¿no? Eso es, en mi caso, que decidí regresar a Monterrey. Una de las estrategias que yo he utilizado es hacerme valer de las redes, ahora sí que profesionales, para tanto para el autocuidado como para visibilizar mi trabajo. De visibilizar mi trabajo me ha servido esto que les comentaba, de que ahora sí que aparece ese comentario de la tía Violín de buenos días, ¿cómo están todos? ¿Qué está pasando? Como conectarte a este mundo académico que en el fondo es nuestro trabajo y nuestro quehacer cotidiano. Y ubicar a nuestras propias familias de que ese trabajo existe, tiene un producto, de qué se trata, explicarlo. Y les comentaba al principio de que yo trabajaba en ciencia en política alimentaria. Nace el hijo de mi hermana y es alérgico a la proteína de leche de vaca. Y es uno de los casos que yo voy estudiando en esta incidencia de los grupos sociales, cómo empiezan a prohibir o a las leches nano, las leches procesadas, porque a muchos niños les hace daño. Entonces fue una oportunidad para que mi hermana, que no tiene nada que ver en mi campo, que se dedica al área agropecuaria, conociera lo que yo hago y por qué es importante. Pues, me sirvió para valorizar mi trabajo en la familia y para que ellos también respetaran los espacios que yo tenía destinados y que no puedo estar haciendo, preocupándome así como quién va a limpiar o qué vamos a comer, sino este tiempo es exactamente como si yo fuera a la oficina y es un espacio físico y temporal que es irrompible, porque si no, no avanzamos. Y he tenido la fortuna que mi asesora es la doctora Cristina Puga, que habíamos trabajado el semestre pasado un poco en línea, porque tengo también otra asesora externa a la UNAM, y entonces había tenido la facilidad de conectarme ya por videollamadas, establecer una dinámica de trabajo. Sin embargo, a raíz de la pandemia se ha identificado una bibliografía, estar más a qué pasa conmigo, en que me pueda ayudar, a cómo he estrechado más la relación con mi tutor. Y esa es una importancia de la red académica que yo resaltaría como una estrategia. Es todo. Ok, muchas gracias, Belén. Entonces, muchas gracias por compartir tu experiencia también como Betty, y vamos con Beli. Bueno, igualmente me da mucho gusto verlas, que todos se encuentren bien. Mi tema de investigación en el doctorado no va realmente del autocuidado, pero me pareció muy importante sacar este tema a la luz en este conversatorio. Creo que es una excelente oportunidad para que lo pongamos sobre la mesa y hablemos de esto, porque efectivamente, pues el confinamiento y la pandemia nos han cambiado la vida de maneras que no pensábamos, ¿no? Que nos han enfrentado a escenarios que nunca nos habíamos imaginado, ¿no? Yo, por ejemplo, el Zoom lo desconocía totalmente. Y ahora básica, ¿no?
¿Cómo ha dado el trabajo de investigación la pandemia? En primer lugar, he tenido que replantear totalmente mi trabajo de campo. No puedo hacer un trabajo presencial. Yo trabajo sobre la línea de políticas públicas para la diversidad sexual. En ese sentido, me proponía hacer entrevistas, ¿no? Entonces, estas entrevistas voy a tener que buscar virtual. No considero que vaya a ser como tan complicado siempre y cuando tengamos a la mano estas estrategias digitales, ¿no? Em, Al igual que Belém, en lo personal, yo también estoy en casa de mis padres, y ha sido todo un reto, ¿no? Eh, Mis padres tienen, bueno, están considerados dentro del grupo de edad de las personas vulnerables y mi hermana también está embarazada. Entonces, ha sido un cambio en que antes, pues aquí en casa no había nadie, ¿no? Entonces era un trabajo excelente, era un espacio excelente para trabajar aquí, ¿no? Era solitario, era silencioso y de repente llegan 5 personitas, ¿no? A irrumpir en el espacio y ha sido complicado en ese sentido organizar los tiempos, poner los límites, como visibilizar también el trabajo, un montón de cosas, ¿no? Y además de todo, hacerse cargo de cosas que antes pues no estaban tan en tus manos, ¿no? Yo, por ejemplo, asumí como la responsabilidad de ser quien salga para hacer las compras, conseguir alimentos y etcétera, ¿no? Justamente para no exponer a los demás en casa, ¿no? Y con todos los cuidados. Ya al final, hemos aprendido entre todos a cuidarnos y ya hemos ido como relajando este tipo de y ya hemos como diversificado más quién sale, ¿no? En sentido de estas estrategias para avanzar en el trabajo de investigación, pues sí, poner los límites con la familia es importante, establecer los horarios también, ¿no? Y pues sí, como dice Belén, hacerles entender que el trabajo académico que estamos haciendo también es importante. Efectivamente, no solo estudian que cumplir, avanzar un montón en nuestras investigaciones. Yo en el tema que voy a presentar ahorita, que es sobre el autocuidado, realicé, bueno, ya les contaré más adelante, pero realicé unos cuestionarios y noto que la carga académica se incrementa mucho más en la maestría, claro, por los tiempos de entrega que tienen las compañeras de maestría y los compañeros de maestría. Son 2 años, nosotros tenemos 4 años en doctorado, que realmente también pues se van volando, ¿no? Pero sí, efectivamente, establecer estos límites con la familia y, bueno, con la gente en general de nuestro entorno para realizar nuestro trabajo académico y sobre todo en casa, ¿no? Porque quizá, o sea, no se nota mucho, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, yo que siempre estaba en casa trabajando, pues siempre decían, pues se la pasa ahí, ¿no? No sale, no nada, se la lleva muy relax. Pero no, realmente, pues ya estando acá ven que uno agarra y se desvela un montón, que está súper estresado con las entregas y todo esto, y ya cambia la cosa, ¿no? Ya se visibiliza más nuestro trabajo de investigación, nuestro trabajo académico, y en relación a las recomendaciones para llevar bien el trabajo académico, que es la tercera pregunta, pues sí, efectivamente, acomodar un espacio, ¿no? En casa. Yo por suerte lo acondicioné desde la maestría, me ha funcionado muy bien. Y pues sí, como les decía antes, de la maestría pues me brinqué al doctorado y ya, pues este ha sido mi espacio de trabajo, ¿no? De académico desde que inicié el posgrado. Cuento con un espacio por suerte, pero es importante que tengamos este espacio ordenado, que nos demos el tiempo de, este, de descanso que necesitamos, porque a veces nos vamos de corrido, ¿no? Que nos pongamos límites también a nosotras mismas y reconozcamos cuando ya estamos en un punto en donde ya no podemos rendir lo suficiente, ¿no? Porque nos autoexigimos demasiado. Y ahora en confinamiento, pues sí, con el aumento de las cargas de trabajo no remunerado, nos cuesta mucho más trabajo, ¿no? Ponernos esos límites también en relación a este tipo de trabajo. Entonces, ponernos y reconocer
nuestros límites y respetar nuestros límites. Sería todo. Ok, muchas gracias, Bailia. Si quieres, después de la ronda de preguntas, cuando abordemos las que tengan dirigidas hacia ti, mostramos lo que nos comentabas de los avances relacionados con la investigación. Gracias. Bueno, ahora vamos con Yasmín Valero. Hola, buenos días. Bueno, pues primero que nada quisiera felicitarlos por este esfuerzo porque pienso que luego trabajar en solitario las investigaciones sin tener estos espacios de solidaridad, ¿no? Cuando escuchamos otras experiencias y cuando nos damos cuenta de otros entornos, como que puede ser muy abrumador, ¿no? Yo quería contarles que mi tema de investigación tuvo que cambiar considerablemente dada la pandemia, puesto que yo estaba pensando hacer un estudio de caso y al final, con todo lo que está veniendo pasando, pues tuve que desistir de la idea, y más porque yo estoy trabajando el tema de política agrícola. Entonces el estudio de caso era en un ejido de Nuevo León, ahorita que Belén decía, es en un ejido de Nuevo León que se llama Ejido Catarino Rodríguez el Potosí, y entonces la cuestión ahí es que pues empezaron a darse casos en la cabecera municipal que es Galeana, y entonces empezó como la gente a ponerse un poco nerviosa por el tema, y pues el hecho es que cuando identifican que tú vienes de la Ciudad de México, pues como que puede ponerse un poco ahí tenso el asunto. Y finalmente pues es ponerlos en riesgo a ellos y pues también un poco pues a mí, ¿no? Entonces, considerando el tiempo, que también es importante, justo lo que decía Belia, de que pues 2 años se han ido volando, y pues finalmente si hay como un cambio tan considerable en el tema de cómo se aborda la investigación, pues sí implica un factor a considerar para tomar este tipo de decisiones. Entonces, finalmente, con apoyo de mi tutora, pues ya no es un estudio de caso, es ahora como un análisis de contenido, un análisis documental que básicamente trata de visualizar cómo es que la política agrícola es una política agrícola homogénea, pensada para el país como si todo el país fuera igual, cuando en cuestiones de campo, sobre todo, hay una diferencia considerable, ¿no? O sea, son territorios muy heterogéneos, y no solo por cuestiones climáticas, sino también por cuestiones culturales, también por cuestiones económicas, ¿no? Incluso, o sea, las actividades que se desarrollan en ciertas regiones son más importantes que otras. Entonces, esta es un poco más o menos la idea y lo que he estado tratando de cambiar. Pues las dificultades que he tenido, pues es que no siempre hay tanta información disponible, sobre todo cuando se quieren revisar aspectos finos del tema del territorio, de cómo se organizan, de cómo finalmente sobrellevan pues la idea de seguir produciendo el campo, pero también con las otras actividades adicionales que se tienen que realizar, ¿no? Entonces, pues, uno de los problemas fue la disponibilidad de información, sobre todo pues que se canceló el censo agropecuario desde el 2020 por parte del INEGI. Entonces, pues eso era un tema importante, y también pues el hecho es que, por otro lado, yo soy de Saltillo, de Coahuila, entonces como Belén también intenté irme para mi casa, estuve por allá como junio, julio, un poco de agosto, pero de plano sí yo no pude. Es que pues finalmente llevo 6 años fuera y entonces querer regresar era muy abrumador. Y porque se sentía como vacaciones, porque pues era mucho tiempo que no veía a mi familia, y entonces tengo una sobrina de 7 años que andaba ahí jugando conmigo, entonces pues en realidad yo me daba cuenta que no estaba avanzando, pero también pude ver que finalmente pues las labores domésticas son demasiadas, o sea, y en el sentido de no porque acá no haga, o sea, no es que vivo en un departamento y todo se hace mágicamente, pues no, también lo tengo que hacer acá, pero allá el hecho de que tantas personas, pues somos 4 hermanas, mi sobrina, mi mamá, como que es un caos todo el tiempo. Y eso también implica dificultades para concentrarse. Yo me fui con algunos trabajos finales sin terminar, y me fue muy difícil realmente poder fijar mi atención, porque el tema con la convivencia es que tú estás tratando de centrarte en algo, estás leyendo, y no falta la conversación que escuchas, no falta ahí el chiste que se avienta, no te puedes evitar reír, y entonces pues ya pierdes la concentración, y entonces el avance que tenías tienes que retomarlo de antes, ¿no? Entonces como que eso sí es un tema complicado. También el hecho es que
sobre todo acá en mi departamento. Yo no sé si sea un tema de procrastinación, yo pienso que puede ser, porque no puedo ver así los trastes sucios, el baño ahí como que mojado, porque tengo que limpiarlo. Es como, tengo que limpiarlo, y entonces es como muy frustrante porque pues hasta cierto punto estoy evitando el trabajo pues más de análisis, y pues eso me ha causado un par de conflictos, que es en lo que he estado trabajando. Y pues quiero comentarles un poco sobre las herramientas y un poco de alternativas de las que he estado usando como para tratar de sobrellevar el encierro por un lado, y por otro lado también como la presión que puede significar nuestros trabajos de investigación. Bueno, yo he estado trabajando en un calendario en donde me propongo así como fechas, pero con un poco de margen, o sea, 1 o 2 días de margen para tratar de alcanzar las metas que se pongan en ese calendario, pero también si algo pasa, pues ahí hay una cosa de ajuste, ¿no? Y estas metas, pues al interior van como con metas chiquitas, ¿no? O sea, una meta más amplia, y luego, ¿qué se necesita para llegar a esa meta más amplia? Pues hay como metas chiquitas. Yo me las propongo diarias, o sea, de hoy tengo que leer por lo menos tal documento, o hoy tengo que, porque precisamente eso te ayuda a no perderte, y también para, como, mm, como finalmente, que la meta no sea tan abrumadora, ¿no? Que a lo mejor cosas sencillas que pudieran parecer, pero finalmente si lo llevas así, cuando termina la semana ya concluiste con una actividad más grande. Las rutinas compartidas y organizadas, yo la verdad pienso que tienen que ser explícitas, o sea, no se puede decir, sobre todo en contextos de roomies, por ejemplo, o incluso también pues familiares, como bien lo decían las compañeras, o sea, sí hacer esta conciencia de que lo que estamos haciendo es un trabajo, y es un trabajo pues importante para nosotras, sí, pero también del que tenemos que presentar cuentas, ¿no? Entonces a lo mejor justo como te ven leyendo, te ven así, pues no sé, como a veces incluso distraída, pues piensan, ah, pero no. Entonces yo pienso que hacer rutinas explícitas donde se compartan las cargas de labores, que la verdad son muchas, ayuda mucho también, ¿no? O sea, a sobrellevarlo. Y justo también comparto mucho con Belia, porque a mí me pasó por un lado, tenía como esta sensación de que estaba dejando el tema de investigación con el que originalmente yo me estaba comprometiendo, entonces había una parte de mí que se sentía pues un poco abrumada y un poco como desesperada, porque yo decía, bueno, es que finalmente lo que yo quería hacer no lo voy a hacer. Pero lo que me ayudó mucho también a reflexionar sobre que en realidad no es que se deje el tema de investigación, simplemente se aborda por otro camino. Entonces, como que ese tipo de cosas que nosotras tenemos que autocontenernos, en el sentido de no abrumarnos, no estarnos como siendo tan tiranas con nosotras mismas, porque finalmente el contexto en el que estamos, la pandemia, las cosas que están sucediendo como a nivel mundial, nuestra salud mental, o sea, todo lo que somos es bastante complejo como para que todavía nosotros nos estemos autoflagelando de que el avance que estábamos esperando y demás. Entonces hay que ser como un poco comprensivas con nosotras mismas, y también de tratar de sobrellevarlo un poco a poco. Y algo más que les quería comentar ya finalmente, pude contactar a personas del municipio de Galeana por medio de redes sociales, porque resulta que no sé por qué, pero como que prestan más cuidado en sus redes sociales como Facebook y demás, y de ahí pude contactar a la alcaldesa, y ya con ella explicándole como el tema de investigación y todo lo que estoy tratando de hacer, pues me sugirió que ella podría tratar de conseguir algunas reuniones por Zoom para finalmente hablar con algunos de los campesinos. Entonces, ese tipo de cosas que suceden es como algo pues satisfactorio, porque finalmente sí voy a poder platicar con ellos, no como hubiera querido tal vez, pero sí va a haber la posibilidad de, a lo mejor ya no van a ser entrevistas a profundidad, ahora van a ser semiestructurales, pero finalmente sí lo vamos a poder lograr. Entonces, como ir pensando alternativas y también pensando en los mecanismos digitales que tenemos a nuestro alcance, y que en un momento dado, a lo mejor no de forma directa, porque no
no voy a contactar directamente yo a la persona campesina que me va a venir a hablar, sino pues finalmente con este aparato burocrático, pues finalmente se puede lograr algún tipo de acercamiento. Y bueno, pues era lo que les quería contar. Gracias. Muchas gracias, Jazz. Tenemos algunas preguntas también orientadas por lo que nos acabas de decir, que haremos en un minuto después de que tengamos la intervención de Blanca, que es la participante que nos falta, relacionadas un poco con lo que comentabas con Belia y contigo, ¿no? Bueno, terminamos con Blanca y vamos con las preguntas, a ver si ahondamos un poco más el tema de género y lo seguimos platicando. Blanca, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, yo también me sumo a la felicitación por estos espacios. O sea, creo que es importante platicar, sobre todo de cara a la incertidumbre que se ha generado en este contexto y evidentemente, pues, digamos, estas medidas emergentes que todos hemos tomado para tratar de continuar de una u otra forma con nuestra relativa normalidad, ¿no? Entonces, yo les voy a platicar un poco de los retos. La verdad es que yo creo que uno de los principales fue enfrentarnos a eso, a la incertidumbre, o sea, un poco la angustia de que no sabíamos cómo estaba evolucionando esta enfermedad y además nosotros inmediatamente después de que se presenta la alerta de que nos confinan a cuarentena, tuvimos casos muy cercanos en la familia, muy graves, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí fue esta angustia. Yo vivo con mi marido y mi hija, y sí fue esta angustia de no saber, primero, pues cómo poder sobrellevar tu día a día sin exponerte, fue implementar protocolos y la verdad es que eso nos llevó a un pequeño caos porque también se rompieron las redes de apoyo con las que contábamos. Tenemos una persona que nos ayuda con el trabajo del hogar y bueno, pues evidentemente no le íbamos a exponer, entonces dejó de venir. También mi mamá a veces nos ayuda con mi hija, y mi mamá evidentemente es un adulto mayor, tampoco pudimos continuar con esa red de apoyo y la verdad es que la mayor parte del trabajo del hogar la asumimos pues evidentemente mi marido y yo. La verdad es que si bien es cierto que mi marido pues ejerce su paternidad en el más amplio de los sentidos, ¿no? O sea, sí se hace cargo incluso de ese peso mental de tener los horarios de comida de la niña o de bañarla o de repente evidentemente nos alternamos en eso, pues pese a eso ella siempre recurre a mí, ¿no? Entonces la verdad es que aunque él ejerza estas actividades, pues el mayor peso del cuidado recae en mí. Y bueno, y de la mano con eso, pues también esta lejanía de la familia fue complicada, sobre todo porque también del lado de mi familia, mi abuelita enfermó, falleció al poco tiempo y pues mi mamá cayó en depresión. Entonces de repente todo fue caótico. No sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo responder. Y bueno, ustedes pueden ver, o sea, de hecho, un sentimiento porque ni siquiera nos pudimos despedir. No hubo un protocolo en nosotros mismos, en la familia de acompañamiento, y esto evidentemente se refleja en el desempeño académico. Para mí fue muy difícil continuar con mi investigación. La verdad es que mi marido también es profesor, con la misma carga de la enfermedad en su familia, fue muy difícil también para él continuar con las actividades y de la mano con esto mostrar fortaleza, ¿no? En todo momento con una niña de 4 años que tampoco entendía por qué de un momento a otro no podíamos salir a la calle, no podíamos ver a sus abuelos. O sea, la verdad es que sí fue un contexto y sigue siendo un contexto bastante complicado, aunque evidentemente ya a la lejanía, pues hemos implementado ciertos protocolos que nos han permitido, por ejemplo, ir a visitar a mis papás. Ellos tienen un patio muy grande, entonces, por ejemplo, nos mantenemos siempre en distancia, afuera, ¿no? En un espacio abierto. Pero bueno, en un primer momento, la verdad es que eso sí fue muy, muy complicado. Esto de mantener los tiempos de investigación, igual de lo que platican mis compañeras, o sea, la verdad es que era o pararme muy temprano y seguir con mi investigación o dormirme muy tarde y ocupar esos espacios, que la verdad pues también era complejo por el cansancio físico, ¿no? Porque asumí también la casa, la carga de la alimentación, en fin, o sea, la verdad es que
sí fue complicado. Y de las estrategias que nosotros tratamos de implementar, pues fue esto de democratizar más el trabajo del hogar y el trabajo de cuidado. Establecimos, pues digamos, como reglas claras de cuándo le tocaba hacer el aseo a cada quien, quién se iba a hacer cargo de la comida, teníamos horarios para estar con mi hija, ¿no? Entonces eso nos permitía a mi marido y a mí, pues medio ir sobrellevando esto de las preparaciones de las clases. Yo también doy clases además del posgrado. Evidentemente que yo pudiera continuar con mi investigación. Yo estaba en un proceso de redefinición de mi proyecto de investigación, entonces, bueno, pues evidentemente estaba revisando literatura, o sea, la verdad es que sí fue un contexto muy difícil. Y yo creo que además algo positivo de todo esto es que nos hemos sensibilizado, o sea, tanto mi marido se ha sensibilizado en torno a lo que representa para mí como mujer, ¿no? Para mí como mamá, la carga mental, pero también la carga física del trabajo de cuidados, del trabajo del hogar y combinarlo con mi vida profesional, como también para mí fue esta sensibilización de que a veces él también se siente desplazado, ¿no? O sea, él también se siente como en un lugar secundario, de repente, digamos, en esta idea de sensibilizar, pues todo se dirige a qué estamos viviendo nosotras como mujeres y olvidamos también qué pasa como con las presiones que ellos sienten como hombres, ¿no? Entonces, creo que algo muy positivo es que sí nos logramos sensibilizar muchísimo en esto. Bueno, pues creo que para no ser repetitiva, ¿no? Eso es lo que yo les tenía que contar. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias por compartir también, digamos, como todas estas dificultades que tuviste que pasar, porque además la idea de hacer este conversatorio era precisamente que compartiéramos experiencias desde una visión como mujeres, como investigadoras y desde los diferentes roles que hemos tenido que asumir, pues históricamente y que hoy aparecen y chocan y se nos hace imposible no verlos, ¿no? Creo que todas te acompañamos con un abrazo muy sentido porque creo que todas hemos tenido que pasar por diferentes circunstancias parecidas, que verlas en otras compañeras de maestría o de doctorado y que pues sientas también agradecerte por poderlo expresar acá porque no siempre se pueden decir las cosas y compartir como estos sentires. Muchísimas gracias. Ya en este espacio de preguntas, pues precisamente, no sé si también lo han notado ustedes como compañeras, pero hay situaciones muy similares que nos llevan como a preguntar cosas. Tenemos a Blanca y a Betty que ejercen una maternidad, que son investigadoras y quería preguntarles y que también tuvieron un punto en común y es tener cerca personas que son mujeres y que también ejercen el trabajo doméstico. Entonces, si bien no estaba dentro de sus planes pensarse una investigación, pero son mujeres y son investigadoras, y Blanca hablaba un poco de la sensibilidad que se nos ha catalogado que tenemos las mujeres y demás, que digamos, eso también se puede cuestionar, pero preguntémonos si en estos roles desde la maternidad, pero también como investigadoras, se han cuestionado dentro de sus hogares los roles de género, pero también se han cuestionado el trabajo doméstico que suelen hacer las mujeres. Entonces vamos con Betty y después con Blanca. Bueno, yo también ahorita que Blanca externó me quebré un poco porque yo no he podido ver a mi familia desde diciembre porque pues mi mamá también es adulto vulnerable y para mí ha sido muy difícil porque había muchos planes de conocer a mi bebé. Eso para mí fue muy fuerte. Mi esposo y yo lo resolvimos mediante videollamadas y mi mamá ahora es una experta en videollamadas. El trabajo doméstico también para mí ha sido algo muy fuerte. En mi casa, desde mi casa materna, siempre hemos tenido personas que nos ayuden. Sin embargo, mi mamá nos enseñó también a hacer las cosas. Ahorita para mí ha sido muy difícil porque, igual que Yasmín, me gusta tener la casa muy ordenada. Sin embargo, el hecho de tener a mis perros aquí, el bebé, mi esposo, todos, o sea, hay días
que siento que me vuelvo loca porque es muy caótico mantener una casa en orden. Desafortunadamente, Elodia, que es la persona que me apoyaba, pues le tuve que decir, yo te voy a pagar, pero por favor no vengas porque viene desde muy lejos y yo no la quería arriesgar porque su esposo es policía. No sé si ustedes saben, pero los policías de la Ciudad de México son como el grupo de mayor riesgo del aparato burocrático. Entonces dije, no puedo arriesgarla ni puedo arriesgarnos, ¿no? Porque en diciembre también mi esposo tuvo problemas pulmonares. Entonces, de pronto el hecho de no contar con mi familia aquí, mi familia es de Guanajuato, que me quedo sin la persona que me apoyaba en ese sentido, ha sido muy, muy difícil. Pero he tratado como de aprender a relajarme y decir, ok, la casa a lo mejor no está como antes, la casa a lo mejor tiene pisadas porque dentro de estos protocolos de límpiate los zapatos, echa desinfectante, o sea, los pisos se ensucian increíblemente, ¿no? Entonces, he tratado como de relajarme y de pensar, si la casa está sucia, o sea, no pasa nada, ¿no? No recibo ahorita visitas. Entonces digo, nadie se va a dar cuenta. De pronto en las noches mi esposo agarra el trapeador y hace una limpieza rápida, o lo hago yo. Pero también, por ejemplo, siento la presión incluso de mis perros, que como no salen como antes, las veo deprimidas y de pronto es así como abrumador, ¿no? Yo sinceramente había días que me cuestionaba si estoy siendo una buena mamá, porque de pronto decía, esperé con tanta ilusión a mi hijo y de pronto darle este panorama es muy difícil. Y mi esposo ha sido como un gran apoyo porque, pues como les digo, no puedo ir con mi familia porque mi mamá es vulnerable, mi suegra igual es vulnerable. Cuando ha venido 3 veces en todo este tiempo y prácticamente la recibimos en la puerta y mi esposo las baña de sanitizante y tienen que entrar con cubrebocas, ¿no? Y y hace que mi salud mental, lo reconozco, o sea, mi salud mental está mal. Hay días que lloro y lloro y lloro porque digo así de ya, por favor, que termine esta pesadilla. Es de verdad que para mí este año ha sido muy, muy difícil porque aparte mi embarazo era de alto riesgo y me ha hecho también valorar, creo que siempre lo he hecho, siempre he valorado el trabajo de las personas que se dedican a ayudar en los hogares, pero no saben qué falta me hace, porque incluso con ella yo platicaba, me contaba de sus hijos, o sea, me hace falta esa calidez humana. Y la verdad es que pues les agradezco que hagan estos espacios porque a veces siento que a mi pobre esposo ya lo tengo abrumado. Gracias. No, Betty, nuevamente a ti, gracias por compartir esto. Digamos que la pregunta estaba un poco relacionada con eso, con las implicaciones que lleva la maternidad, pero también como lo que se le ha impuesto a la maternidad cuando te cuestionas o nos hacen cuestionarnos si somos buenas mujeres o buenas madres y si estamos cumpliendo con buenas hijas, porque esta pregunta va a ser un poco después para Betty y para Jasmine, pero digamos que otra vez, igual que a Blanca y a cada una de ustedes, como muchísimas gracias por compartirlo. La idea es precisamente hablar de eso. Tal vez son cosas que no te habías cuestionado en cuanto a los roles de género o lo habías planteado como investigadora, pero que de una u otra forma esta realidad lleva a que lo llevemos también a ese plano, ¿no? Y que aun cuando somos investigadoras, pues somos mujeres y estamos pasando por ciertas cosas que no pasan los hombres o quien tienen, digamos, como una posición diferente. En ese mismo sentido, pues Blanca, coméntanos. Sí, la verdad es que yo también me he preguntado muchas veces esto, ¿no? Así, la verdad sí me cuestioné si debía seguir en el programa, porque sí sentía que no estaba dando el ancho, ¿no? Y que tiene que ver con esto, o sea, con la generación de expectativas. Pero más allá de la generación de expectativas del círculo, la generación de expectativas propias. Yo toda la vida he trabajado. La verdad es que desde que tuve a mi hija, aún así yo seguía manteniendo un trabajo de medio tiempo, cosa que también ha sido complicada.
Y ahora, bueno, pues decidí entrar al doctorado porque tenemos un proyecto de lanzar un centro de investigación, ¿no? Quería volver como a la dinámica de investigación, pero la verdad es que con este contexto y justo cuando se frena la red de apoyo, sí llegué a cuestionarme sobre la capacidad para hacerlo, sobre si realmente quería hacerlo, ¿no? Si tal vez no debía dejar de estudiar, estar con mi hija y pues ejercer una maternidad, digamos, como tradicional, como la conocemos, ¿no? Como ese rol. Pero la verdad es que yo misma llegué a la conclusión de que eso es algo que yo no quiero y que tampoco quiero que mi hija lo vea. O sea, yo quiero que ella sepa que puede hacer lo que se proponga, que las posibilidades existen, pero lo cierto es que también, ¿no? Es complejo poderlo hacer. Yo, por ejemplo, justo en esto del trabajo del hogar, igual como les digo, pues siempre he trabajado, entonces siempre me ha ayudado con el trabajo del hogar. Y ahora que yo lo asumí, la verdad es que también pensaba en la persona que me ayuda, que es mamá, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues sí, si bien yo me estoy quitando esa carga, puedo trabajar, puedo hacer esto, ella no, o sea, ella al final está, me imagino su dilema de tener que estar aquí casi todo el día haciendo el quehacer y sus hijos solos, ¿no? Tampoco son muy grandes todavía. Entonces, bueno, transferimos esa carga a otra mujer y a veces de una forma peor porque la precarizamos, ¿no? O sea, es alguien que, digo, nosotros le pagamos la seguridad social, ahora que vino la incorporación del IMSS, pues lo pagamos, ¿no? Pero no somos a los únicos a los que nos ayuda y somos los únicos que le pagamos, ¿no? Entonces, sí creo que de repente, pues no logramos visibilizar las implicaciones que esto conlleva. Muchas gracias, Blanca. Sí, efectivamente, y lo estamos viendo también en el tema de políticas públicas, ya que tenemos compañeras que están trabajando ese tema, cómo se está empezando a hablar también del trabajo y de la remuneración del trabajo doméstico y cómo nosotras, no solo como investigadoras, sino también como televidentes o espectadoras de lo que está pasando alrededor, cómo se están también retomando estos temas a partir de lo que muchas veces no se materializa, que es el enfoque de género, ¿no? Lo escuchamos, no lo estamos trabajando, el hecho de ser que seamos mujeres no quiere decir ni que lo sepamos ni que lo quisiéramos abordar por diferentes razones, pero que hoy lleva a preguntarnos también esto. Y también un poco, ya yo creo que hace parte de las conclusiones que quisiera también escucharlas, y es, hablamos también de lo que estamos esperando de este posgrado y lo que estamos esperando también de la facultad respecto a las circunstancias que estamos pasando como mujeres estudiantes del posgrado y como mujeres investigadoras. Esta siguiente pregunta va para Yasmín y para Belia, y qué implicaciones tiene o qué implicaciones tuvo el trasladarse del autocuidado o de la noción exclusiva de autocuidado cuando salimos del hogar para ejercer profesionalmente o para estudiar otro tipo de áreas, y qué implicaciones tuvo retomar, ¿no? Volver a casa, volver a extender estos espacios de cuidado frente a la familia. Y ya para Yasmín, si observó, ya sea por la pandemia o acercándose al problema por la cuarentena de una forma diferente, si hay temas relacionados con el género en el campo que no te habías pensado al momento de hacer la investigación. Y a Belia, pues que nos comparta la información que nos mencionó en un comienzo, que queremos escuchar, ¿no? Y que va muy relacionado con lo que ya mencionaron compañeras como Betty, como Blanca. Y ya, Belén, a ti te tengo una pregunta muy especial que yo creo que nos va a servir para tener esperanzas y recomendaciones que son importantes, que escuchen también tanto el posgrado, directivos, coordinadores, como nuestros compañeros que están escuchando esta transmisión. No sé, Yasmín, ¿quieres iniciar tú, por favor? Y vamos. Sí, bueno, yo desde 2014 vivo en la Ciudad de México, entonces ya, son 6 años que no vivía en mi casa y sí voy seguido, pero nunca más de una semana. O sea, estoy por ahí unos 7 días y ya, me regreso. Entonces, con decirles que no tengo ni siquiera un espacio para poner mis cosas, o sea, yo ya no vivo ahí, básicamente. Entonces, regresar fue todo un reto porque finalmente ya habían pasado casi 2 meses de cuarentena, porque como desde el 15 de marzo habíamos estado
encerrados, y la verdad es que uno no valora un abrazo hasta que 2 meses no te da ninguno. Entonces, para mí era muy importante ir a mi casa y ver a mi familia, ¿no? Entonces, usé como todas las herramientas que tuve a mi alcance para tratar de cuidarme en el viaje, porque es un viaje pues largo. Evité el aeropuerto y entonces unos tíos andaban por Querétaro, me fui por allá y fue un viaje en carrera tratando de ir lo más cuidado posible. Y estando allá, pues los primeros días era muy, muy bonito, muy divertido, ay, por fin los veo, pero ya después era muy pesado porque, o sea, yo tenía ciertas dinámicas, por ejemplo, el tema de los trastes, o sea, para ellas se divide, ¿no? Tú los de la comida, tú, pero lo hacen cuando quieren hacerlo y para mí es como, están sucios, lávenlo. Entonces era como, lo hacía yo y finalmente, bueno, pues parecía cómodo y llegó un punto donde sí, se prestó para que lo hiciera yo y ellas no. Pero ya finalmente por eso digo, y sí me parece muy importante decir, el tema de que sean explícitos los acuerdos, o sea, que no sea algo que se sobreentienda, porque hasta en los mismos lazos de familia, pues ahí está este tema de comodidad, de decir, bueno, ya lo hiciste, pero no, es importante el tema que sea explícito el orden. Y la verdad es que mis hermanas, mi mamá quería que me quedara por allá, pues decía, pues finalmente todo es en línea. Y, y cómo se traslada lo que bien decía Laura, sí me sentí una mala hija al decir, no, yo ya me voy. Porque finalmente pues sí era un ahorro para mí no estar como gastando acá, pero también era un apoyo económico para mi casa en un cierto punto, ¿no? Entonces, pero finalmente tuve que tomar una decisión en el tema de prioridades, por así decirlo. Y la verdad es que no había ni un espacio físico para mí para trabajar allá, ni las condiciones, porque es un hogar muy caótico. Por lo que les cuento, hay una niña y mis hermanas son muy ruidosas, entonces no había forma. Entonces decido regresarme y sí fue un tema mío, porque no hubo algún reclamo por parte de mi familia, pero nosotras nos hacemos nuestros propios reclamos. De sentirme mala hija por dejarlas, pero finalmente lo que yo pensaba era, hay proyectos en los que nos hemos incluido y uno de esos es pues la maestría, también pues en su caso también doctorado, y que finalmente no podemos responsabilizar a nadie por que funcione o no funcione si nosotros somos las responsables propiamente del proyecto, ¿no? Entonces yo lo que le decía a mi mamá, sí las quiero mucho, pero tengo que ir a hacer pues a lo que le estoy apostando, ¿no? A hacer este tipo de investigaciones. Y con respecto a la pregunta que hace Lau sobre el campo, algo muy interesante que me pasó y fue antes de la pandemia, fue en enero, yo hice una visita al ejido para saber si había las condiciones de hacer un estudio de caso por allá. Y pues ya tengo varias redes de contacto en el ejido, lo conozco desde que era niña, entonces pues conozco a muchas de los pobladores. Y entonces yo estaba pensando mi investigación hacia entrevistar a los campesinos, ¿no? Así que me dijeran cómo es que hacían para producir y demás. Sí hay algunas campesinas que trabajan la tierra, pero son las menos. El tema ahí es que me dejaron, por lo mismo, ¿no? De esta idea, vamos a ir a trabajar, quédate con nuestras esposas, y fueron, ¿no? En su tractor. Y entonces yo me quedé ahí y me dijeron muchos detalles del ejido que no me lo hubieran dicho nadie más. Me dijeron cosas como que a partir de que se habían contratado personal de limpieza para limpiar las calles, ya nadie barría y ya se diluía un poco el tema de responsabilidad comunitaria y demás. Entonces, o sea, hay cosas que definitivamente creo que obtuve en esa visita de campo que no hubiera podido obtener si no hubiera platicado con estas mujeres, ¿no? O sea, me contaron muchas cosas que resultaron relevantes para lo que estaba planteando la problemática, que tal vez por un tema de complicidad, pues somos mujeres, ¿no? O un tema ahí pues por echar la plática, me lo contaron, que realmente me sirvió mucho y que yo no había contemplado en mi idea de la estructura de entrevistas que iba a hacer, ¿no? Entonces, creo que sí es importante no dejar de visualizar el papel y el rol que juegan
las mujeres y la visión que tienen, ¿no? Que es una visión que cabe destacar y que es importante de considerar en todas las investigaciones. Bueno, gracias. Muchas gracias, Jasmine. Belia, cuéntanos y cuéntanos también lo que nos habías anticipado en tu intervención anterior. Ok, ¿me podrías repetir las preguntas? No, es que nos comentabas que tenías información que querías proyectar relacionada con Sí, el... sí. Sí, eso. Y por otro lado, esta pregunta que iba al lado de Jasmine, que es cómo retomar o cómo volverlo un poco, o cómo retomar algo que ya se había alejado o no era tan cercano, como el tema de roles de cuidado, ¿no? Como salir de casa y ejercer un autocuidado, ejercer una investigación relacionada con temas de orientación sexual diversa, que también te abre un foco con temas relacionados con feminismo y estudios de género, y volver a casa, ¿no? Volver a casa como investigadora, volver a casa en medio de la pandemia, volver a casa también a tener roles de cuidado que ya habías criticado. Sí, claro. Bueno, definitivamente esto yo realmente nunca salí de casa, más bien ellos volvieron a casa. Y te digo, o sea, yo realmente por decisión personal no he salido de casa justo por eso, esas, digamos, comodidades de tener una casa pues sola, ¿no? Entonces, realmente quienes regresan pues son los padres y la hermana, ¿no? Que tienen dinámicas como súper afuera y todo esto, ¿no? Los trabajos, mi hermana que ya vive con su marido, y etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que vuelvan no nada más ver como el cuidado de los demás, ¿no? Sino cómo cambian a uno las rutinas, es bien chistoso, porque a mí hasta me escribían amigas, ¿no? Oye, hay mucha gente en tu casa, ¿cómo te sientes? Y yo decía, pues bien, ¿no? O sea, digo, sí, es raro de repente, porque digo, era mi sobrina, mi hermana y mis padres, ¿no? Mi sobrina tiene 3 años, ¿no? Pues soy su única tía, ya se imaginarán la dinámica que llevamos, ¿no? Y pues sí, sí, o sea, definitivamente incrementan mucho las labores domésticas con tanta gente en casa, pero también es una oportunidad, bueno, por lo menos a mí se me presentó como una oportunidad para conectar mucho con ellos, ¿no? O sea, digo, porque no es lo mismo convivir 24/7 con alguien a vernos nada más un ratito en la mañana y un ratito en la noche, ¿no? O a mi hermana, ¿no? Solo los fines de semana. Em, sí, es muy pesado, ¿no? Distribuir todas estas cargas de trabajo doméstico entre todos. Y sobre todo tratar, justo como decía la compañera Betty, ¿no? Tratar de mantener en orden las cosas, ¿no? Sobre todo con una niña chiquita, ¿no? Es súper complicado porque no acabas acá y ya está tirado allá y etcétera, ¿no? Y pues a mí también me ha dado la oportunidad, además de conectar con la familia, de trabajar mucho la paciencia, ¿no? Que de repente sí al principio perdía. Em, y en materia de cuidados, pues realmente fue una cuestión también como de asumir esta responsabilidad, ¿no? De salir y ser quien implementa los protocolos. Ya después, pues sí socializarlos, porque, pues, digo, tenemos que adaptarnos a vivir de esta nueva manera. Entonces, creo que lo que también aprendimos como comuna, ahora sí, es a socializar estos cuidados, y aprender entre todos a cuidarnos, ¿no? Por ejemplo, a mi sobrina le decíamos, porque los niños, como decía la compañera Blanca, pues es difícil hacerles comprender por qué de repente su vida cambió tanto, ¿no? Este, y a mi sobrina pues sí le super dijimos, pues sabes que afuera están pasando pues estas cosas porque hay un bichito y entonces el bichito es peligroso para nosotros y para ti y para tu mamá y para tu hermanito pues más, ¿no? Entonces, pues hay que salir con esto, con lo otro y lavarse las manos y no sé qué, ¿no? Bueno, es una niña tan inteligente que sale con su cubrebocas y su careta, ¿no?
Y ella misma le pide a sus papás, ¿no? Oye, pues, o sea, vamos, no se le dicen, vamos a tal lado, ¿no? Pues la careta y el cubrebocas, ¿no? Y ella misma lo pide. Y tiene, o sea, se le formó ya el hábito de lavado de manos y todo esto, ¿no? Entonces, aquí lo que aprendimos, te digo, fue la importancia de socializar estos protocolos de cuidado y de autocuidado. Otra cosa que sí también nos ha costado mucho trabajo es justo, despegarnos un poquito de las redes de socialización que teníamos, ¿no? Salimos muy poco, vemos a muy poca gente y yo desde febrero igual que no, o sea, tengo una salida, digamos, social, por así decirlo, ¿no? Ni con el círculo de amigos más cercano, ¿no? Con la familia, pues, ni modo, ¿no? Cumpleaños, otras celebraciones, etcétera, pues ni modo, ¿no? No se puede y pues, hemos tenido que sacrificar mucho esta parte de la socialización, o sea, desde las redes primarias hasta ya, pues, más las redes más allá, ¿no? Em, este, sí, también ha servido, mi tema de investigación también ha servido mucho para sensibilizar también a la familia sobre estos temas de orientación sexual e identidad de género, ¿no? Porque, pues, digo, me la paso viendo cosas al respecto y de repente preguntan, ¿y cómo va tu trabajo, no? Y pues ya, le explicas a la familia qué es la orientación sexual, la identidad de género, etcétera, cómo están las cosas, ¿no? Y y pues en ese tema, nos ha ido muy bien, ¿no? Sí ayuda mucho como a sensibilizar a los que no son tan cercanos al tema, en este caso, pues mi familia, ¿no? Que sí, pues son mi único círculo de socialización. Em, bueno, y les iba a compartir esta cuestión que preparé para el día de hoy. Como les comentaba al inicio, pues considero como muy importante hablar de este tema del autocuidado, porque en principio cuando me invitaron a participar y el tema era sobre género, pensé que sí era bueno hablar sobre esta doble jornada que ahora en confinamiento realmente no sé si sea doble, yo creo que es mucho más. Y qué estrategias estamos utilizando para afrontarlas desde el aspecto de precisamente desde nuestra salud mental y cómo podemos autocontenernos, autocuidarnos, etcétera, en este escenario de confinamiento, ¿no? Entonces, nada más, para poner un poquito en contexto las cosas, les quiero compartir una publicación del CIEG, cuando era PUEG, se llama Intrusas en la Universidad, de Ana Buquet y otras colaboradoras del Centro de Estudios e Investigaciones de Género, en donde detallan muy bien cuáles son estos obstáculos para las mujeres investigadoras, ¿no? O sea, ellas se basan en la idea de que académicamente existen muchos sesgos de género ya en el trabajo, en las universidades, en el trabajo académico, etcétera, ¿no? Incluso cuando somos estudiantes, también estos sesgos de género interfieren mucho con nuestras dinámicas de estudio, nuestras dinámicas de investigación y académicas, ¿no? Entonces, para ponernos en contexto, el trabajo de cuidados y los trabajos domésticos de las mujeres digamos, en tiempos normales, es decir, sin una pandemia, sin un confinamiento, digamos, de manera más cotidiana, le llevan a las investigadoras a tener una doble jornada en el trabajo, ¿no? Entonces, en relación con sus compañeros hombres, las investigadoras se pueden retrasar más bien, a las investigadoras nos cuesta por ahí de 3 a 6 años llegar a un mismo nivel que a un hombre le cuesta estar en 2 años, ¿no? Esto en relación a nombramientos, la distribución académica también la distribución del personal académico por área disciplinaria también tiene un sesgo importante de género. No vamos a encontrar tantas mujeres en las ciencias y en las tecnologías como en las humanidades y en las ciencias sociales, por ejemplo. Los ingresos también van a ser menores para las mujeres. Hay mucho más mujeres profesoras de asignatura
que hombres, hay mucho menos mujeres investigadoras que hombres. Como les decía, la doble jornada es un obstáculo, la maternidad lamentablemente también, en vez de que existan políticas de igualdad y políticas que apoyen el ejercicio de la maternidad, más bien la maternidad se acaba convirtiendo en un obstáculo en el sentido de que no se da el mismo tiempo a la carrera académica que los hombres pueden dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico, si de por sí antes representaba este gran, digamos, este gran obstáculo, ahora en confinamiento, creo que se dobla, ¿no? O se cuadriplica, no sé. O sea, creo que es una brecha de investigación importante para ver en el futuro cómo nos ha afectado en razón de género, además de lo que ya vemos, pero contar con los datos más, digo, porque hasta ahorita solo se han arrojado ideas, ¿no? La violencia ha aumentado, el trabajo doméstico ha aumentado, la carga doméstica ha aumentado para las mujeres, pero no sabemos todavía o sea, con exactitud cuánto, de qué manera, etcétera, ¿no? Entonces, pues decidí preguntar, recabar testimonios a compañeras de maestría y doctorado, a quienes agradezco muchísimo sus aportaciones, y justamente preguntar cómo les ha afectado a nivel de salud mental, a nivel de cargas de trabajo, y bueno, más o menos, pues encontramos lo mismo, ¿no? Las cargas domésticas efectivamente han aumentado para la mayoría, ¿no? De 19 respuestas que conseguí, para 14 personas consideran 14 mujeres investigadoras de maestría y doctorado consideran que las cargas efectivamente han aumentado, y esto en razón de las labores de cuidados de hijos e hijas principalmente, así como de otros integrantes de la familia, las labores domésticas, la presión en los tiempos de entrega del doctorado y de la maestría, la falta de regulación y límites del teletrabajo, en este caso del trabajo académico, la preparación de clases virtuales para aquellas que son docentes. Es decir, son factores que antes no teníamos contemplados y que ahora son mucho más pesados, ¿no? Para nuestras cargas. Para quienes han disminuido las cargas laborales, el común denominador es que cuentan con una red de apoyo muy importante dentro del hogar, o han encontrado mejores estrategias de organización del trabajo, ¿no? Igualmente, en esto quiero hacer énfasis en que la utilización de nuevas tecnologías ha apoyado muchísimo también a tener esta mejor organización del tiempo y de las rutinas. También para quienes han disminuido las cargas laborales, les representa los límites a la movilidad y el cierre de instalaciones de universidades, les representa una ventaja, ¿no? Porque dicen, pues no tengo que trasladarme tanto, no pierdo tanto tiempo en el tráfico, etcétera, ¿no? Pero el común denominador para quienes les han disminuido las cargas de trabajo es contar con esta red de apoyos, tanto dentro como fuera del hogar. ¿Tenías una Disculpa. pregunta, Laura? Sí. No, era para comentarte que se extendió el tiempo, entonces sí, en un minuto para que puedas ir concluyendo, para poder darle paso a Belén, porque se fue un poco. Ok, sí. Bueno, ya para acabar rápido. Estados de ánimo, creo que la mayoría de las personas hemos sentido ansiedad, depresión, estrés, insomnio, tristeza. Pocas personas se han sentido completamente bien. Y en relación a esto, también es importante, en términos de autocuidado, pedir ayuda, ¿no? Pues se pregunta también qué estrategias de autocuidado has implementado, o si has considerado alguna. Hay mucha gente que responde que no tiene estrategias de autocuidado, y eso también es parte de autoconcientizar cómo nos sentimos, reconocer nuestras emociones, y justamente poner límites ponernos nuestros propios límites, ¿no?
el ejercicio sale como una estrategia, tratar de buscar un espacio para uno mismo y por supuesto buscar ayuda profesional, ¿no? Y yo añadiría estas estrategias de autocuidado, justamente lo que mencionaba Belén al principio, ¿no? Fortalecer nuestras redes bueno, nuestras redes en general, académicas, sociales, familiares, etcétera, ¿no? No dejar nuestras redes a la deriva, tratar de encontrar la manera de fortalecer nuestras redes para que también si en algún momento llegamos a necesitar de ellas, hemos tendido a aislarnos mucho, ¿no? Entonces, no, creo que no debemos descuidar estas redes porque efectivamente ayudan mucho también a encontrar esta calidez humana, ¿no? Que decía Betty, por ejemplo, tratar de no, o sea, sí, tener estas precauciones, estos protocolos ante la nueva normalidad, pero también tratar de fortalecer estas redes de apoyo. Y ya, sería todo. Muchas gracias, Belia. Precisamente, Belia, precisamente en este sentido, quería abordar una pregunta muy importante porque Belén nos habló de redes, ¿no? Desde su método de investigación, desde su diseño de investigación y trasladarlo un poco a lo que está pasando y a lo que también nos sugieren las otras participantes como Belia, Yasmín, Blanca y Betty, de situaciones que son comunes entre nosotras y quería preguntarte cómo estás viendo el tema de redes, cómo podríamos aplicar el tema de redes a estas circunstancias, también a un nivel de posgrado, ¿qué redes nos podría ofrecer también la parte académica y la parte directiva de lo que estamos estudiando, del cual hacemos parte como UNAM y como ya sea en la maestría o el doctorado? También hay una pregunta en el chat que es, si te costó mucho hacer valer tus tiempos y modos en cuanto a qué hacer es el doctorado, te causó problemas familiares y pues particularmente que nos hables de cómo podríamos tejer redes, qué importancia tienen las redes en este momento como mujeres investigadoras que además asumen otros roles relacionados con eso. Y no sé, porque se me ocurre, escuchando a Belia, si estas redes también, si también se puede hablar de redes para un apoyo psicosocial entre mujeres, un apoyo mental entre mujeres que estamos viviendo circunstancias parecidas y aun cuando no seamos psicólogas podemos, digamos, articular algo desde nuestra posición como investigadoras, ¿no? Esas son las preguntas. Ay, son muchas preguntas, Laura, espero poder contestarlas todas. Y voy a empezar, yo creo que oyéndome muy política con esto que preguntaba Carlos, que si me causó algún problema o conflicto familiar. Y como conclusión, yo creo que ahora sí, el sistema somos todos. Y esta pandemia nos ha servido para visibilizar todas estas enfermedades del capitalismo como la depresión, la ansiedad, el burnout, esta insaciable autoexigencia de no sentirnos un fracaso en cada labor que hacemos, porque parece que solo vemos el punto y no todo el contexto en el que nos desenvolvemos. Y sí, es problemático, pero es necesario. Cada cambio tiene que romper cierta estabilidad y que, escuchando por ejemplo a Blanca y a Betty, decían de estos roles de la maternidad, y lo veía con mi hermana que decía, es que mi hijo es tan chiquito y cómo lo traigo a este mundo, y es niño aparte, en mi casa somos puras mujeres, no hay hombres, y como que es niño, y ahora cómo vamos a enseñarlo que no se asuste que uno ande sin brasier, por ejemplo, ¿no? Cosas así que dices, lo vas a traumar. Contexto en Monterrey. Pues no, que hace en otro tiempo, en otras condiciones, las cosas hayan sido de esa forma, estuvo a lo mejor bien para ese tiempo, pero para este tiempo es el momento de cambiar y va a ser problemático y va a ser un conflicto, pero es necesario, porque si no lo hacemos ahorita, la próxima generación y la siguiente van a repetirlo porque no va a haber alguien que se atreva a cambiar. Y para esto nos sirven las redes, bien dice Laura, cómo tejer las redes tanto para el cuidado psicoemocional y psicosocial. Pues ahora sí que decía el maestro Roberto Castro del posgrado, siendo el borracho de la fiesta, diciendo, pues, a ver, ¿qué está pasando para que tú tengas que decir, retomando a Yasmín, que tenga que estar la casa así excesivamente limpia, pulcra, que se refleje tu imagen en el piso?
¿Qué necesidad? Eso no es ni siquiera es un criterio natural de higiene, sino que habla como de también una pauta y una exigencia individual que nos lleva a quemarnos de esto. Y si pareciera que lo único que hacemos bien es solo esto, ¿no? Y lo único que podemos tener control es sobre esto. No, hay que cambiar las pautas y revalorizar nuestro papel, que es lo que queremos para nosotros, pero también para la próxima generación. Lo veo con esta nueva masculinidad de mi sobrino. Pues yo no quiero que mi próxima sobrina o lo que vaya a ser, lo que vaya a escoger él como pareja, tenga que verse obligada a estar constantemente, una, autoexigiéndose y otra preguntándose si su valor como persona solo va a estar medido en relación a lo que hace del capitalismo, de la limpieza del hogar, de la protección de la vida, sino que tenga otro tipo de valores y otras aspiraciones y ideas. ¿Es incómodo? Sí, va a ser incómodo, pero cuando nuestra labor como científicos ha sido cómoda, nunca. Entonces hay que tejerlas y hay que hacer proactivos, hay que ser a lo mejor lo más práctico, eso de que todos los días al círculo más cercano de del posgrado, el compañero que a lo mejor no, compañero o compañera a la que no le hablabas, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? Perder la pena de decir, a lo mejor no te he hablado en los 3 años que llevamos en el posgrado, pero quiero saber de ti, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? Eso a lo mejor la parte más fácil. La que más nos gustaba es ir a los congresos y conocer gente que manejara temas palpables, ¿no? Que estábamos ahí, que veíamos que no estábamos solos, que compartíamos, que debatíamos y establecíamos contacto y decíamos, pues este artículo, está este contacto que yo tengo que te puede servir, retomarlas. Ahora lastimosamente por la virtualidad sin vernos, pero procurando también que tenga ciertas pautas a transformar la conducta en el espacio social, ¿no? A lo mejor decía Belia, ahora sí salgo y tengo que ponerme cubrebocas, y extremar, pero no perder esta capacidad de ser empático con el otro, ¿no? Con el vecino, decir, yo hago esto, a lo mejor tú no sabías, por ejemplo, en mi colonia, resulta que soy la única que está estudiando un posgrado y yo estoy encargándome de socializar que hay otras opciones de desarrollo, no solamente de las tradicionales, que en el contexto de Monterrey son las carreras de ingeniería y administración de empresas, ¿no? Entonces, hay que tejer redes en todos los niveles y protegernos a través de ellos. Visibilizar que la ciencia es una ciencia humana donde las mujeres participan y que las mujeres encuentran todos estos retos, pero que ante estos retos también transforman la práctica. Sería todo. Tienes tu micrófono cerrado, Lau. Perdón, estaba disculpándome porque sí te acumulé muchas preguntas, Belén. Muchas gracias por tu intervención. Creo que ya vamos a empezar a cerrar. Tenemos como 1 minuto cada una para que se despida y si quiere hacer una pequeña conclusión. Por mi parte, agradecerles infinitamente. Realmente los organizadores saben que yo promoví esta mesa y lo promuevo desde el feminismo y para mí es un encuentro precioso. Sé que es difícil, sé que fue una mesa fuerte. No crean, para mí también es difícil hablar de estos temas porque también soy estudiante de maestría y también he tenido que asumir y cuestionarme cosas que pensé que había resuelto respecto al sistema sexogénero. Pero, pues muchísimas gracias. Para mí estos espacios son necesarios y me parece que son necesarios que tenemos que demandar más espacios así como estudiantes y como investigadoras. Les doy 1 minuto y medio para que se despidan. Mañana tenemos una mesa que va a ser la última del encuentro, que es la tercera mesa que está relacionada con la diversificación de estrategias e instrumentos de investigación frente al distanciamiento físico. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias a las personas que van a ver esta transmisión después y pues las dejo para que se despidan. El tiempo es de ustedes. Si quieres iniciamos, Yasmín. Betty, perdóname, Betty que había levantado la mano. Sí, solo complementando un poco lo que decía Belén, a mí también me ha servido, ustedes saben que yo hablo mucho, me ha servido para reforzar por lo menos redes con mis vecinos, porque desafortunadamente otra cosa que ha pegado mucho es el desempleo. Entonces tengo varios vecinos desempleados que lo que hemos hecho es, los que aún estamos generando un poco, compartimos despensa, compartimos, pues aunque sea palabras de aliento, si vemos ofertas de empleo, pues las compartimos. Eso me ha ayudado un poco a no sentirme tan sola, ¿no?
En mi teléfono ahora lo cargo muchísimas veces porque pues es mi forma de comunicar, no puedo salir tanto al exterior. Y en el caso del posgrado yo tengo un agradecimiento muy especial porque tanto el doctor Kenvir como la secretaria Gabriela desde mi embarazo han estado súper pendientes de mí. Y en el caso de los profesores que ahora tengo, son profesores muy reconocidos y me han dado la oportunidad de que a veces tenga que tomar la clase con mi bebé en brazos, ¿no? Y para mí fue muy chistoso que una eminencia como el doctor Omar Guerrero le haya dicho a mi bebé, vas a ser muy inteligente porque desde ahora estás tomando clases. Y por ejemplo, la doctora Luz María Cruz Parcero, que me parece también una excelente docente, un día que de verdad estaba yo en crisis, me dijo, a ver Betty, céntrate en lo que ahorita tienes, ahorita eres investigadora, ahorita tienes una beca, y eso es lo que te debe de importar, ¿no? Porque de pronto, haciendo un poco de referencia a lo de salud mental, mi mente empieza a divagar y a pensar qué va a hacer si no tenemos vacuna, que la beca se nos termina. Entonces, de pronto siento que me abrumo tanto que no me puedo concentrar. Entonces, de parte del posgrado, la verdad es que he recibido excelente atención y me han apoyado mucho, ¿no? Creo también que para mí ha sido un doble reto porque cuando yo estudié la licenciatura en la UNAM, me tocó la huelga más larga de la UNAM y ahora que regreso al posgrado, pues me toca ahora la pandemia, ¿no? Entonces, prácticamente cada que me acerco a la UNAM algo pasa. Pero, a mí también me ha servido apoyarme mucho en amigas y amigos, ¿no? Tengo una excelente amiga que es investigadora y es médico en el siglo XXI y me ha ayudado para calmarme respecto a la pandemia, porque había veces que yo creía que con salir me iba a contagiar. Entonces, coincido ya con ustedes para cerrar, que las redes de apoyo han sido como salvadoras en estos momentos, ¿no? Porque no puedo cargarle todo a mi esposo, con mi mamá también trato de no quebrarme, pero con amigas que igual siguen trabajando y que tienen que salir más que yo, o que están en medio, en el frente de la pandemia, me ayuda a tranquilizarme. Pues de mi parte sería todo y les agradezco compartir estas experiencias. Muchas gracias, Betty. Un saludo a tu bebé en esta nueva maternidad, en este nuevo inicio y vamos, ya. Bueno, pues repito mi felicitación por estos espacios, de verdad los siento muy importantes, sobre todo porque pues como esta parte de aislamiento en la que tenemos que enfrentar, como que ayuda mucho sabernos que estamos aquí y estamos tratando de sobrellevar, tratando de sobrevivir, y como que eso alienta, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, agradecerle a cada una de las compañeras que pues nos compartió desde el corazón lo que está pasando. La verdad es que la confianza lo valoro mucho que se hayan abierto de esta forma y pues qué bueno conocerlas porque a la mayoría no las conocía y espero que podamos seguir en contacto. Quiero chismear que Belén me escribió para decirme que tiene un contacto en Galeana, entonces creo que es una buena forma también de hacer redes por este tipo de espacios. Muchas gracias. Gracias, Jazz. Sí, estamos tejiendo redes. Belén, vamos contigo entonces, ya que hiciste un nuevo contacto ahí. Pues agradecerle tanto a Mariana como a Laura pues, la propuesta de este foro al posgrado de la facultad por aprobarlo y también ser partícipe de esta transformación del mundo y que nos toca ahora sí, nos toca una lucha cuerpo a cuerpo desde nuestros contextos sobre las formas de tanto del patriarcado como el capitalismo, hasta parece un discurso un tanto ya escuchado, pero que nos toca ahora en la lucha individual transformarlo y repito, que en otro tiempo las cosas hayan sido así, estuvo bien para ese tiempo, pero este es otro tiempo y que tenemos que transformarlo. Va a costar mucho trabajo, pero la recompensa va a ser 3 veces mejor. Les mando un abrazo a todas. No se desconecten, generen redes, aunque sea la red más mínima y pequeña que uno puede pensar, eso trae una bola de nieve y va a transformarnos, va a ayudar a salir de esta y de otras. Sería todo por mi parte. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Belén. Belia, cuéntanos.
Bueno, igualmente agradecer el espacio, la invitación a las compañeras también, son testimonios súper aleccionadores, los de todas ustedes, y pues nada, hacer énfasis, ¿no? Igual justo en estos límites al tiempo, ¿no? También a no autoexigirnos tanto. El posgrado tiende a ser muy así, las dinámicas del posgrado tienden a hacernos muy duros con nosotros mismos. Entonces, relajarnos un poquito en ese sentido, porque si no estamos bien nosotros, no vamos a poder estar bien, o sea, no vamos a poderle dar esa tranquilidad a los demás, ¿no? Es importante para nuestros entornos, para nosotras mismas estar bien en estos tiempos tan difíciles y sí, y enfatizar en la importancia de hacer redes académicas, sociales, afectivas, etcétera, ¿no? Digo, si no podemos abrazarnos, podemos encontrar otros modos de darnos esa calidez humana. em, que es muy complicado de cualquier modo, ¿no? Nada nunca va a sustituir esa calidez de un abrazo. Pero bueno, y pues nada, ¿no? Seguir haciendo redes entre nosotras, sensibilizar también a la gente que nos rodea. Como decías, Laura, no todas las mujeres investigan género, no todas las mujeres saben de feminismo. Entonces, irnos sensibilizando para así también sensibilizar a nuestro entorno para, como decía Belén, generar un cambio generacional con los que vienen, ¿no? Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Belia, y bueno, cierras, Blanca. Pues lo mismo, ¿no? O sea, sumarme a la felicitación. O sea, sí creo que estos espacios son muy importantes, sobre todo para la sensibilización, ¿no? Que a veces, digo, para uno que lo vive como mamá, evidentemente, pues personas que comparten el contexto, a veces nos sentimos bien identificados, pero nos alejamos del otro y nos olvidamos, ¿no? Que siempre... o sea, estamos jugando un papel dentro de nuestra familia, nos posicionamos en ciertos roles y desde allí las cargas son compartidas. O sea, creo que eso nos deja también este panel. A mí me dio muchísimo gusto conocerlas a todas. También creo que nos abre brechas de investigación, ¿no? O sea, como esto de qué pasa con las nuevas masculinidades, cuáles podrían ser las estrategias de democratización, también la reducción de violencias hacia los hombres, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, pues les digo, mi marido es súper activo en la casa, pero pues de mandilón, ¿no? El grupo cercano no lo baja, entonces, o sea, sí creo que es importante, nos hace visibilizar sobre todo estos temas que a veces permanecen invisibles. Y bueno, pues muchas felicidades, gracias al posgrado por abrir estos espacios. Bueno, ya con esto me despido. Yo creo que fue una mesa fuerte, pero muy gratificante para todas. Y nada, les deseo una continuidad muy amable, un poco más cordial con ustedes para terminar nuestras investigaciones. Mucho amor y apoyo en estas redes que se están gestando y en las cuales podemos hablar, y que se sumen más mujeres y que se sumen más investigadoras para que estos temas se impongan tanto en la academia como en las agendas de los gobiernos, ¿no? Un abrazo para todas y nos vemos mañana. Es una mesa muy importante, va a estar coordinada por Carlos Ponce, compañero de la maestría de Gobierno y Asuntos Públicos, y será nuestra última mesa. Muchas gracias a todas y al posgrado. Gracias a todas. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Un gusto. Cuidémonos.